Bien, chicos, damos gracias a Dios por un día más de vida, por tenernos juntos, porque nos ha regalado salud, porque nos mantiene en bienestar a nosotros y también a nuestras familias, ¿verdad? Hoy en el área de matemáticas vamos a ver un tema, pues, que ya hemos venido desarrollando con las operaciones con números decimales. Entonces hemos visto ya sumas, restas y el tema anterior fue multiplicación con decimales. Ahora nosotros vamos a ver este tema y es división con decimales. Vamos a recordar qué significa dividir. Dividir significa repartir la unidad en varias partes. Observemos allí y sabemos que los decimales, los números decimales son aquellos que cuentan con una parte entera, la coma y una parte decimal, ¿verdad? Entonces tenemos allí nosotros tres divisiones. Tenemos 143,5 dividido para 6. Tenemos 347 dividido para 6,5. Y también tenemos 0,89 dividido para 7,5. Esto nos quiere decir que nosotros tenemos allí una división con decimal para un número natural. La siguiente sería un número natural dividido para un número decimal. Y la siguiente sería un número decimal dividido para otro número decimal. Vamos a ver de qué se trata esta clase. Vamos a ver primero la división de dos decimales. Si estos tienen la misma cantidad de cifras, se suprimen las comas y se dividen como si fueran enteros. Si no tienen la misma cantidad de cifras, se debe completar con ceros al que tenga menos cifras decimales y luego suprimir la coma y se dividen como enteros. Observemos allí la imagen y dice 623 dividido para 351. Entonces, allí nosotros vemos que son dos números naturales, pero esta división estaba colocada de la siguiente manera. Estaba 6,23 dividido para 3,51. Entonces, como me dice que aquellos que tienen la misma cantidad de cifras decimales, solo se suprime la coma. Vamos a ver. Tenemos, este tiene 1, 2 decimales. Y el siguiente término tiene 1, 2 decimales. Entonces, yo solo hice suprimir la coma. Y dividí normalmente como dividir dos números naturales. 623 dividido para 351. La división que yo tengo ahí es como nosotros íbamos aplicando mediante la resta, ¿verdad? Pero les había recomendado, chicos, que pues ustedes lo hicieran directamente, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer nosotros ahora el ejemplo que tengo planteado allí. Nos dice 8,77 dividido para 2,45. Bien, yo me doy cuenta primero que tengo dos cifras decimales en el primero, en el divisor, y dos cifras decimales en el dividendo, y en el divisor tengo dos cifras decimales. Como tengo las cifras decimales iguales, lo único que yo voy a hacer es suprimir la coma y mi división quedaría 847 dividido para 242. Y bien, pues ahí tengo tres cifras en el divisor, tres cifras en el dividendo, comparo, me alcanza para dividir, sí, digo un número en la tabla del 2 que me dé 8, va a ser 4, en este caso sabemos que debemos dejar un número para poder sumar, porque si multiplicamos nos va a faltar, ¿verdad? O sea, nos va a pasar al siguiente número. Entonces multiplico 3 por 2, son 6, para llegar a 7, 1. 3 por 4, 12, para llegar a 14, 2. Y llevo 1, ¿verdad? Llevo 1. Y digo 3 por 2, 6, más 1, 7, para llegar a 8, 1. Y ese va a ser mi resultado, ¿verdad?
En la clase anterior nosotros habíamos visto que para comprobar si la división estaba correcta, multiplicábamos el divisor por el cociente más el residuo y nos daría la cantidad del dividendo. Bien, ahora voy a plantear otro ejemplo para que ustedes se den cuenta este enunciado que dice aquí. Si la cantidad no tiene las mismas cifras decimales, se debe completar con 0. Quiere decir que si yo tengo 26,8 dividido para 4,23, ¿verdad? Voy a colocar aquí. Tengo en mi dividendo una cifra decimal y mi divisor contiene 2 cifras decimales. Dice que debo primero completar con 0 al que tenga menos cifras y luego suprimir la coma para dividir como números enteros. Como ese tiene menos cantidad, voy a suprimir. Si yo lo tuviera de esta manera, 26,8 dividido para 4,23. Digo, voy a suprimir, primero voy a completar con 0 y suprimo la coma. Ahora ya estos dos números son dos números enteros. Voy a proceder a realizar la división. Tengo 3 cifras en el divisor, coloco 3 cifras en el dividendo, comparo, 268, ¿puedo dividirlo para 423? No, porque es un número menor. Tomo la siguiente cifra y digo 26 para 4. La tabla del 4 voy a buscar un número que me dé 26 o cerca de 26. ¿Sí? 6, porque 6 por 4 es 24. 6 por 3, 18. Como tengo 0, voy a decir 2 para llegar a 20. Y sé que llevo 2. 6 por 2, 12. Más 2, 14. Para llegar a 18, 4. Y llevo 1. 6 por 4, 24. Más 1, 25. Menos 26, 1. O para llegar a 26, 1. ¿Sí? Entonces, como no tengo más cifras, ese es mi resultado. Como les digo, para poder comprobar si la división está bien, debemos multiplicar el divisor por el cociente más el residuo. Y obtendremos como resultado el número del dividendo. Bien, entonces esa es la división con decimales. Debemos recordar que si ambas cifras son iguales, tienen el mismo número de decimales, debemos solo suprimir la coma y dividir como números enteros. Si a su vez a una de las dos cifras, al dividendo o al divisor, le hace falta o tiene menos cantidad de decimales, completamos con 0, suprimimos la coma y dividimos normalmente. Bien. Ahora vamos a hacer la división de un número decimal entre un número entero. Bien, se resuelve la operación como si el dividendo y el divisor fueran números naturales, pero se pone una coma en el cociente antes de bajar la primera cifra decimal. Por ejemplo, yo aquí tengo 49,36 centésimos dividido para 8. Entonces, allí yo tengo, pues, ¿no? Como les estaba diciendo, la división por medio de la resta. Y nosotros vamos a realizar, antes de que yo baje la coma de decimal, yo ya tengo que colocarla en el cociente. Vamos a realizar la división que tenemos aquí. Tengo 635,27 centésimos dividido para 12. Me dicen que yo los divido normalmente como que estoy dividiendo números naturales. Pero antes de llegar al número, antes de llegar
antes de bajar la primera cifra decimal, yo coloco la coma en el cociente. Vamos a realizar. Tengo dos cifras en el divisor, tomo dos cifras del dividendo, comparo 63. ¿Lo puedo dividir para 12? Sí. Voy a buscar en la tabla del 6, en la tabla del 1, un número que me dé 6. Voy a colocar 6. 6 por 2, 12. Para llegar a 13, 1. Llevo 1. 6 por 1, 6 más 1, 7. No puede ser 6. Como les digo, debemos dejar una unidad para poder sumar y que no se nos pase el siguiente término. Multiplico 5 por 2, 10. Para llegar a 13, 3. Llevo 1, ¿verdad? 5 por 1, 5. Más 1, 6. Menos 6, 0. Bajo la siguiente cifra que es el 5. Aún pertenece a la parte entera. Digo, 35 dividido para 12. En la tabla del 3, del 1, un número que me dé 3 o cerca del 3. Como les digo que debemos dejar la unidad, voy a colocar 2. 2 por 2, 4. Para llegar a 5, 1. 2 por 1, 2. Para llegar a 3, 1. En este momento yo voy a bajar mi cifra decimal. Digo, bajo la siguiente cifra que es 2, donde ya encuentro mi cifra decimal y en ese momento coloco la coma en el cociente y sigo dividiendo normalmente. Bajo la siguiente cifra que es el 2, digo en la tabla del 1, un número que me dé 11 o cerca de 11. Voy a colocar 9. 2 por 9, 18. 22, 4 para llegar a 22. Y llevo 2. 9 por 1, 9 más 2. 11, de 11, 0. Bajo mi siguiente cifra que es el 7, ya perteneciendo a la cifra decimal. Y pregunto, ¿47 dividido para 12 me alcanza? Sí. Voy a dividir en la tabla del 1, voy a buscar un número que me dé 4, ¿verdad? O cerca de 4. O debo dejar la unidad, voy a colocar 3. 3 por 2 son 6. Para llegar a 7, 1. Y 3 por 1, 3. Para llegar a 4, 1. Muy bien, no tengo más números que bajar y allí quedó mi resultado. Entonces nos pudimos dar cuenta que se cumple el enunciado que dice que antes de bajar la cifra, la primera cifra decimal, colocamos en el cociente la coma. Vamos a ver la siguiente. Y tenemos ahora la división de un número natural entre un número decimal. Primero vamos a suprimir la coma del divisor y vamos a agregar a la derecha del dividendo tantos ceros como cifras decimales tiene el divisor. Y luego la división se resuelve normalmente. Vamos a ver. Tenemos aquí 55 dividido para 2,5. Suprimimos, vamos a hacerlo. Suprimimos la coma, ¿ven? Ya queda solo 25 y como tenemos una cifra decimal, aumentamos 0. Quiere decir que nuestra división nos queda 550 dividido para 25. Hagamos la división que tenemos nosotros en este momento. Tengo 123 dividido para, dividido para 45, 647. Bien. ¿Cuántos espacios decimales tengo en mi divisor? Vamos a contar. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuántos ceros yo voy a aumentar en el dividendo? Sí, 3. 1, 2 y 3. ¿Qué ocurre con la coma? Ocurre que la voy a suprimir
O en este caso puedo borrarla. Ahí se borró. Tratar de borrar. Vamos a suprimirla. Vamos a hacer de cuenta que aquí ya suprimimos y dividimos normalmente. Procedamos a hacer la división. Tenemos 2, 4, 5 cifras en el divisor. Tomo 5 del dividendo. 2, 4, 5, comparo. Puedo dividir 12.300 para 45.645. No. Tomo la siguiente cifra y digo, en la tabla del 4, un número que me dé 12. En este caso vendría a ser 3. Vamos a probar con 3. Aunque se debe dejar la unidad, pero a veces sí se puede. Bien, vamos a ver. 3 por 7, 21. 21 para llegar a 30, que es la decena más cerca. Me da 9. Y llevo 3. Vamos a colocarlos aquí. Listo. Llevo 3. Ahora multiplico 3 por 4, 12. Más 3, 15. Para llegar a 20, 5. Ahora llevo 2. 6 por 3, 18. Más 2, 20. Menos 20, 0. Continúo llevando 2. 3 por 5, 15. Más 2, 17. Para llegar a 23, me da 6. Y llevo 2. 3 por 4 es 12. Más 2, 14. Se pasó. Sí debimos haber dejado la unidad. Bien, vamos a probar entonces con un número menor. Vamos a probar con 2. 2 por 7, 14. 14 para llegar a 20. 6. Llevo 2. 4 por 2, 8. Más 2, 10. Menos 10, 0. Y llevo 1. 2 por 6, 12. Más 1, 13. Para llegar a 20, 7. Y llevo 2. 2 por 5, 10. Más 2, 12. Para llegar a 13, 1. Y llevo 1. 4 por 2, 8. Más 1, 9. Para llegar a 12, 3. Cuando tengo más números, pues entonces mi división queda de esta manera. Bien. En la clase anterior algo habíamos visto sobre la división de un número decimal entre 10, 100 o 1000. Para dividir un número decimal entre 10, para 100 y para 1000, se corre la coma hacia el lado izquierdo, como tantos lugares tenga la unidad. Tenemos allí 4,7 dividido para 10. La coma se encontraba después del 4. Como corre un 0 hacia la izquierda, va a colocarse ahora antes del 4. Entonces, como va a estar de esta manera, yo coloco un 0 antes y me va a quedar la respuesta 0,47. Para la siguiente tengo 9,4 dividido para 100. Mi coma se encuentra en el 4. Como debo retroceder o debo ir hacia la izquierda, voy a contar 1 y 2. Entonces voy a colocar 0,094. Y lo mismo pasa cuando divido para 100. Coloco 1, 2, 3. Y mi respuesta va a ser 0,0063. Vamos a realizar con este ejemplo que tenemos aquí. Dividido para 10. Y colocamos el número normalmente. Nos dice que la coma va a correr hacia la izquierda.
Cuando divido para 10, un espacio. Quiere decir que mi coma va a ir antes del 3. Y completo con mi 0. Voy a dividir ahora para 100. ¿Cuántos ceros va a recorrer si divido para 100? 2 espacios o 2 ceros. Coloco mi número 94, en este caso 9,4, y me dice que la coma va a recorrer 2 lugares hacia la izquierda. 1, 2. Quiere decir que aquí debo completar con un 0. Si aquí va mi coma, entonces debo colocar un 0 antes de la coma. Y ese va a ser mi resultado, 0,094. Bien, ahora voy a dividir para 100. Y me dice, para 1000, perdón. Me dice que mi coma va a recorrer 3 espacios a la izquierda. Coloco el número y voy a contar cuántos espacios después de la coma va a correr. 1, 2, 3. Quiere decir que me hace falta un 0 antes de la coma y coloco el 0. Muy bien. Entonces, ese ha sido todo el tema del día de hoy. Las divisiones con números decimales. En sus clases, en Classroom, dejo una actividad pequeñita donde usted va a poder practicar. Recuerde, para poder dividir nosotros debemos aprender y seguir trabajando con las tablas. Así que espero que te vaya bien en tus actividades. Y bien, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.